Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y con esto qué se puede hacer aquí? Y entonces, pues hay tantas cosas que hacer que tenemos que priorizar unas cosas u otras. Y esto bueno, pues hemos pensado, primero podemos reconstruir estructuras de vegetación. Para reconstruir estructuras de vegetación es relativamente sencillo, sencillo seleccionar, ¿no? Una encina, muchas encinas van a dar una encina, muchas retamas van a dar un retamar, en fin, tenemos ahí los nombres en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el lenguaje, la gente normal del campo, que da las estructuras de la vegetación. Algunas cuestan un poco más, pero en general muchas de ellas están ahí. Y luego, un retamar puede tener una especie, la retama, o puede tener 25 o 30 especies. A nosotros nos gustan más con 30 especies. Y por tanto, ese catálogo florístico que ya tenemos, pues podemos aderezar un poquito esa estructura de vegetación. Con todo eso, evidentemente, pensamos que sabemos que son seres vivos y como seres vivos pues van a hacer cosas. Van a nacer, van a crecer, se van a reproducir, van a morir y van a dejar allí y van a interaccionar con otras especies y van a generar funciones ecosistémicas que van a dar servicios ecosistémicos. Y es un poco... Entonces, el área de estudio, la mesa de Ocaña está a 700 metros. Ahí a la izquierda tenéis a Toledo ahí abajo, Aranjuez estaría un poquito ahí arriba y el Valle del Tajo estaría ahí a 450, casi 500 metros y la mesa de Ocaña está a 700 metros, una llanura plana que está totalmente cultivada, de uso agrícola, olivar, viñedo, cereal, ¿no? Y esto es un mapa, un climograma típico, pues ¿qué es lo más fundamental de aquí? Pues en primer lugar, que es un bioclima mediterráneo, tiene al menos 3 meses de aridez durante el verano, en este caso tenemos 4, ¿no? Tenemos junio, julio, agosto, septiembre, pues 4 meses de aridez. Y por otro lado tenemos una diferencia de temperatura, la temperatura media entre el verano y el invierno, pues de casi 20 grados, ¿no? Es decir, que la temperatura media en enero es aproximadamente 5 grados y en verano pues es 25, es decir, que pues eso, casi 20 grados de diferencia entre la temperatura media del mes más frío y el mes más cálido. Eso significa que tenemos pues, veranos cálidos e inviernos frescos. Y tenemos 2 periodos, una precipitación de 400 y poco, que tampoco es mucho, y eso significa que tenemos 2 periodos de actividad vegetativa fundamentales, que son pues, un poquito en primavera y un poquito en otoño. Es decir, que aquí las cosas van muy lentas porque durante el verano tenemos una parada por aridez y durante el invierno pues, también tenemos una parada por freno. No es decir frío, pero sí fresco, ¿no? Daos cuenta que la media de las mínimas es casi 0 grados, ¿no? Vale, entonces, en cuanto a la biogeografía, estamos en el sector manchego, es decir, tenemos pues sustratos calcáreos, que es por lo que se explota la cantera, se explotan las calizas, 10 metros de caliza, que sirven aproximadamente, que es lo que se explota. Y eso pues, es lo mediterráneo y lo levantino, es decir, sustratos calcáreos ricos en bases, pH mayores de 7. Y este sería un modelo sucesional básico con todas las palabras. Esto, en fin, lo tengo ahí de otra conferencia. Pero encinar manchego es un encinar manchego, encinar, coscojar, retamar, esparto, espartal, tomillo, tomillar, esleguera, salviar, ¿no? Y comunidades anuales, ¿no? Eso sería el proceso de sucesión natural más sencillo, más simple, en
el cual el proceso fundamental es el aumento progresivo de la materia orgánica del suelo a través de todo ese proceso sucesional. Es decir, las plantas nacen, se reproducen, mueren, dejan su materia orgánica en el suelo, aumentan, disminuyen la porosidad, todos los beneficios de la materia orgánica del suelo, de modo que pueden crecer plantas más grandes y bueno, la sucesión la reconstrucción de abuelos, o sea que no me voy a entender en eso, pero vamos a ver. Esto es una fotografía de la cantera. Actualmente mide aproximadamente 5 kilómetros por 1 kilómetro de ancho. Y lo que nos encontramos pues, es un frente que es tiempo cero, lo que se está explotando actualmente, y disponibilidad de algunas fotografías aéreas con fechas concretas en las cuales se hace, pues se ponen unas parcelas de investigación, o sea, unas parcelas de muestreo a lo largo de esas líneas donde sabemos que en una fecha concreta estaba el frente de explotación. De modo que se muestra desde el principio hasta el final y luego muestramos también en las laderas externas, que es donde es la bajada de los 700 metros de la Mesa de Algaña a los 450 del río Tajo, y ahí es donde está la vegetación natural, lo que queda de la vegetación natural, que es muy importante decirlo porque ahí esa es la fuente de semillas, ¿no? Es decir, tenemos una fuente de semillas ahí, justo en el borde, y por tanto se inaugura en los años 30 y desde ese momento pues empiezan a entrar cosas dentro, ¿no? Y por tanto se produce un proceso de recolonización, ¿no? O de restauración espontánea. Me gustan más mucho 15 segundos. Sí, porque estoy viendo ahí restauración pasiva. A mí el nombre de restauración pasiva me parece horrible. Porque son un poco paranoicos. Todos somos un poco paranoicos. Yo con lo de la restauración pasiva lo soy. Es como si la restauración dependiera de nosotros. Efectivamente depende de nosotros en el sentido de que si podemos, o sea, para que ahí haya un Coscojar, pues probablemente tenga que pasar 50 años. Y entonces podemos sentarnos ahí tranquilamente a esperar a que suceda y nos moriremos, o podemos coger los sacos de bellotas y meternos dentro, ¿verdad? Entonces nos ahorraremos a lo mejor 50 o 100 años. Pero no hay que olvidar que eso es una restauración activa porque nosotros las hemos metido ahí y las bellotas no han hecho nada. Entonces, a mí lo de restauración pasiva, sinceramente, me parece un nombre horroroso. Y lo quería decir aquí, vamos. Como si las plantas dicen nada, he venido a hablar de las plantas. Ya que no puedo hablar de mi libro, pues hablo de mis plantas. Por favor. Bien, si hacemos una clasificación jerárquica de esas parcelas de muestreo que hemos hecho, pues entonces veremos que el primer año, ya veremos ahora por qué, pues sale una comunidad, pues fundamentalmente de jaramagos, que son las comunidades de los olivares, etc. A los 5 años pues, sale una comunidad de cardos, que en 15 años se transforma en una comunidad de centaureas, que a los 25 años se convierte en una comunidad de elicrismostoecas, y ya más de 25 años no tenemos vuelos, empieza a haber ya tomillares, y estas tres últimas son de la parte exterior, ¿no? de la parte exterior del área, que son el tomillar exterior, el espartal exterior y el coscojar exterior. Y bueno, pues eso más o menos es el esquema de la sucesión, ¿verdad? Yo creo que esto, bueno, es un análisis de componentes principales, o un DCA, que nos dice que la varianza máxima de los datos, que es lo que recoge el eje 1,
pues es ese proceso de sucesión natural. Y luego el eje segundo y el eje tercero, el eje cuarto, lo que refleja es un poco la variabilidad de cada uno de los grupos, es decir, de la Jaramaus, de la Centaureas, etc. Pero bueno, eso, por otro lado, tampoco es una cosa muy extraña, ¿no? Lo que da más varianza, más variabilidad de esos datos es el proceso de sucesión natural con el proceso de acumulación de material orgánico en el suelo. Gracias. Acabamos rápidamente. Esto es cómo las especies se suceden unas a otras, pues cuáles unas van al principio, otras van al medio y otras van al final. Y esto ya lo acabo de mencionar, así que pasa. Aquí hay dos cosas importantes. Una es el espectro biogeográfico. El espectro biogeográfico es que hay unas plantas que son subcosmopolitas, paleotempladas, mediterráneo-europeas, en fin, o sea, todas las que hasta que tienen europeas, es decir, todas las que la distribución están se desarrollan aquí, y a medida que avanzamos en el proceso sucesional van disminuyendo, mientras que las que son ibéricas, iberonorteafricanas, mediterráneas occidentales, mediterráneas, pues son más abundantes en los procesos intermedios y tardo-sucesionales. Evidentemente, las comunidades donde hay más número de especies, que hay frecuencias, número de especies, es en las comunidades intermedias donde se producen, se solapan los procesos, las que vienen y las que empiezan, ¿no? Y eso lo que acabo de comentar. Y este es un proceso que es lo que hay que hacer aquí. En fin, vamos a coger semillas, podemos germinar semillas, podemos germinarlas en invernadero, podemos contratar un vivero, en fin. Esto es el proceso que hemos visto antes, las estructuras. Esto es el olivar de donde se coge el suelo, el banco de semillas. Es decir, este banco de semillas se coge y se baja abajo a lo recientemente explotado, y por tanto aquí ya tenemos 50 especies o algo más, ¿no? Es decir, que una hidrosiembra es una cosa carísima y además no tiene 50 especies. Entonces, si cogemos, y además no son autóctonas del olivar de al lado, es decir, que no hay una solución mejor, cualquier cosa es peor y además es más cara. O sea, esto se baja abajo y pasa esto en un año, ¿no? Es decir, que es explosión. Se convierte en una comunidad de cardos, una comunidad de Licrisum, que veíamos antes ahí, una comunidad de Santolina, un tomillar, y hay una comunidad de Astralopecuroides, tiras unas semillas y sale esto. Esto debe ser situación activa porque se me han caído, ¿no? De vez en cuando hay estructuras de vegetación sobre yesos, ¿no? Que están en directiva hábitat priorizada. Algunas veces pues, hay un poquito de margas yesíferas, y entonces muchos endemismos ibéricos y norteafricanos. Un espartano, ¿no? Pues, un retamar. Sí, ya acabo ahora mismo, y porque ahora ya vienen algunas especies que priorizamos pues, por su espectro biogeográfico y por su amenaza. Bella pseudocitisus amenazada, Gypsophila bermejoy, Sisimplium cabernellesianum, Limonium toletanum, Toleta hispánica, etc. Fragilis, etc. Es decir, algunas especies están priorizadas porque están en la ley, por ley están protegidas, y otras pues las seleccionamos pues, desde endemismos ibéricos restringidos, ampliando el área, ¿no? Bella pseudocitisus, Sisimplium cabernellesianum, la evolución en directo en una cantera, Limonium toletanum, Toleta hispánica, Ephedra fragilis. Y con todo esto pues montamos un curso para quien haga falta, desde puerrulitos hasta doctorado, o agentes mineros, o quien haga falta. Y este señor luego viene y pide lo que vale esto. Y ya está.
sociodinamizador, Bueno, sociocultural. nos durmáis, por favor. Bueno, teníamos preparado un baile, mejor dicho, teníamos preparada una boda, pero como no da tiempo de casarnos, ¿vale? Bueno, iba a decir una cosa, pero lo voy a decir después, ¿vale? Porque me sabe mal, pero lo voy a decir después. Pero como no da tiempo de casarnos, os voy a contar qué es lo que íbamos a hacer en la boda, porque nos vamos a enviar a vuestro correo electrónico. Y vamos a hacer una boda, nos íbamos a ir ahí por grupos, a trabajar por grupos, para intentar sacar conclusiones de la jornada. Y os íbamos a preguntar dos cosas, ¿vale? Primero, que consensuarais entre vosotros tres cosas, ¿vale? Tres cosas que habéis aprendido hoy, o que os han llamado la atención del día de hoy. Y lo segundo, tres cosas para ponernos a trabajar a partir de mañana. ¿Vale? Retos de futuro, pero el futuro cercano, ya. ¿Vale? Como eso no lo vamos a poder hacer, os lo vamos a enviar por correo electrónico y por favor nos encantarían vuestras respuestas porque todo eso lo vamos a incluir en las conclusiones de la jornada que colgaremos en la página web. ¿Vale? Todo eso lo colgaremos en la web. ¿Vale? Los ponentes que estáis aquí, si hay alguno que me diga que no, lo tendremos en cuenta, pero nos han pedido los asistentes si podemos poner vuestras conferencias, vuestras charlas en la web.